Hola, les damos la bienvenida a esta cuarta cápsula del taller de acuaponía del programa Conciencia en la Caldera. En ella veremos qué tipos de sistemas de cultivo en hidroponía existen, en qué se diferencian y cómo integrar todos sus componentes para desarrollar un completo cultivo acuapónico. Recuerden que la semana que viene deberán entregar el diseño de su sistema experimental de acuaponía que ustedes van a construir e implementar. Ahora que ya conocemos los componentes de un cultivo acuapónico y cómo podemos integrarlos, vamos a ver qué tipos de sistemas hidropónicos existen para implementar nuestras plantas y cuándo es más recomendable elegir uno u otro tipo de sistema. Como ya saben, un cultivo hidropónico es el cultivo de vegetales sin necesidad de suelo, donde las plantas absorben los nutrientes, principalmente nitrato y microelementos, a través de sus raíces. Esta técnica de cultivo en hidroponía es muy importante para lograr aumentar la sustentabilidad de la agricultura, ya que permite lograr mejores rendimientos por unidad de área en comparación con los cultivos en tierra. Además, es muy importante en zonas con extrema sequía y precipitaciones bajas, para preservar y hacer un mejor uso del agua dulce. También es importante en zonas que presentan suelos contaminados y donde no es factible realizar agricultura convencional. Vamos a ver los cultivos en hidroponía, los tipos que existen. En algunos de ellos, las raíces de las plantas están inmersas directamente en el agua del sistema acuapónico y de esta forma acceden y absorben los nutrientes presentes en ella. En otros, las plantas se implementan con la ayuda de diferentes sustratos para su fijación. Como decíamos en la anterior cápsula, este sustrato puede ser arena, grava, piedra, arcilla o turba, entre otros. Cualquiera de estos materiales entregará el soporte necesario a las raíces y tallos de nuestras plantas. Cualquiera de las dos técnicas permitirá que las raíces de las plantas estén siempre en contacto con el agua y así los nutrientes presentes en ella serán absorbidos a medida que crecen. Los métodos de cultivo en hidroponía que les vamos a mostrar en esta cápsula se denominan técnica del film nutritivo, o NFT, por sus siglas en inglés. El cultivo hidropónico en aguas profundas, o cultivo en balsas flotantes, o de raíz flotante. Y por último, el cultivo en hidroponía denominado lechos de sustrato. Principalmente, existen estos tres modelos diferenciados para el montaje de un sistema hidropónico, aunque estos tipos también pueden sufrir variaciones y modificaciones. Así que vamos a verlos en más detalle. ¿En qué consiste el método o técnica del film nutritivo? Esta se basa en el montaje de tuberías agrupadas. Estas pueden ser de diferentes longitudes y diámetros, que se usan como canales por donde corre una fina película de agua, procedente de los estanques de cultivo de nuestros peces. Estas tuberías o canales generalmente son plásticas y poseen ranuras u orificios donde se colocan las plantas.
Estas deben de ser implementadas en algún recipiente con agujeros. Así se mantienen suspendidas sus raíces en contacto con el agua circulante. Deben también estar bien sujetas al canal donde las colocamos, para asegurar que pueden absorber todos los nutrientes necesarios de la fina capa de agua que circula por nuestros canales. Veamos un esquema más visual de la técnica del film nutritivo. En los sistemas hidropónicos implementados con este método, el agua que sale de los estanques de cultivo, gracias a nuestro sistema de bombeo, pasa al sistema de tuberías del cultivo hidropónico. Fertiliza las plantas con los nutrientes que contiene y es después devuelta al sistema de cultivo de peces directamente o acumulada previamente en un estanque o reservorio. Así se consigue la recirculación del agua. Este tipo de sistemas hidropónicos requieren de la implementación de métodos de filtración, filtros mecánicos para la eliminación de sólidos y la instalación de un biofiltro o filtro biológico para la eliminación de amonio. La causa es que, al existir poca superficie de contacto del agua con las raíces de las plantas en el interior de las tuberías, la colonización de bacterias nitrificantes en ellas es menor que en otros tipos de cultivo. ¿Cómo se realiza el proceso completo? El agua, procedente de los estanques de los peces, deberá pasar en un primer momento a través de los filtros mecánicos, como pueden ser clarificadores, filtros vórtice o similares. Y después pasa por el sistema de biofiltración anterior a su paso al sistema hidropónico, para, por último, ser devuelta al estanque de los peces. La técnica del film nutritivo permite la aplicación de diseños muy diferentes y es uno de los más utilizados en cultivos hidropónicos, ya que permite gran versatilidad y practicidad a la hora de su montaje, pudiendo incluso diseñarse sistemas de cultivo en forma vertical para un mejor aprovechamiento del espacio, obteniendo así altos rendimientos de producción por superficie de cultivo. Este sistema es indicado para plantas que no necesitan mucho sostén, como por ejemplo lechuga, perejil y otras plantas denominadas plantas de hoja. Es el método que usa el menor volumen de agua en comparación con los que veremos posteriormente. Esto es una enorme ventaja en el aprovechamiento de este recurso hídrico. Por otro lado, esto también vuelve más vulnerable al sistema a cambios en variables físico-químicas del agua, como por ejemplo el pH o la temperatura, pudiendo dificultar el manejo y funcionamiento de nuestro sistema hidropónico. El método hidropónico, denominado cultivo en aguas profundas o cultivo en raíz flotante, se caracteriza por el gran volumen de agua que necesita y donde los estanques de nuestro cultivo, además de alojar nuestras plantas, hacen también de reservorio de agua del sistema. Estos sistemas de cultivo pueden construirse con cajones, bateas o estructuras similares. Estos se llenan de agua y en su superficie se colocan planchas de algún material flotante en el que se realizan perforaciones para implementar los vegetales, asegurando que las raíces de estos estén siempre en contacto con el agua del sistema.
Las planchas de material flotante, donde se implementan las plantas, protegen el agua de la exposición directa del sol y de cambios en las temperaturas ambientales. Por eso, son idóneos para su implementación en lugares con mucha amplitud térmica, como por ejemplo zonas desérticas, donde hay mucha diferencia entre el día y la noche. Además, la gran masa de agua que contienen ayuda a estabilizar su temperatura y hace también que sea más fácil mantener en buenas condiciones la calidad del agua. También presentan otras ventajas, ya que nos permitirán la implementación de una densidad de peces mayor que en otros tipos de sistemas. Y no necesitaríamos la implementación de un filtro biológico, ya que la nitrificación se realiza en toda la columna de agua presente en el sistema. Esto es ideal, ya que el filtro biológico es uno de los componentes que necesita un buen manejo y balance en las comunidades microbianas, que no siempre es fácil de conseguir en un cultivo acuapónico. Por otro lado, este sistema presenta mayores requisitos en la oxigenación del agua. Sin embargo, esto generalmente se puede lograr con la implementación de aireadores o bombas de aire que funcionen de forma continuada y durante todo el desarrollo del cultivo. En este esquema se pueden ver los distintos componentes necesarios para la implementación de esta técnica. Pueden ver cómo las plantas han sido implementadas en estanques más profundos en comparación con la técnica anterior. Y también se observan las planchas o balsas flotantes donde estas están colocadas. El agua realiza el recorrido desde el estanque de cultivo de peces. Y antes de llegar al sistema hidropónico, se hace necesaria la implementación de un filtro mecánico que elimine eficientemente los sólidos presentes en el agua, para que estos no afecten negativamente ni a los peces ni a las plantas. Recuerden aquí que no es necesario implementar filtro biológico o biofiltro. Una vez el agua fertiliza las plantas, puede ser devuelta mediante un sistema de bombeo al estanque de los peces, cerrando así el ciclo completo de recirculación. Debe implementarse en todas las unidades de cultivo un buen sistema de aireación, ya sea con bombas de aire o difusores, ya que en esta técnica, recuerden, es muy importante debido al mayor volumen de agua que contiene. El cultivo en aguas profundas puede diseñarse de forma que las plantas y los peces estén en estanques de cultivo separados, como el que se veía en el esquema anterior y en estas imágenes. Por otro lado, también pueden utilizarse los mismos estanques de cultivo para ambos. En este último caso, es recomendable proteger las raíces de las plantas de posibles ingresos de parte de los peces al sistema hidropónico, ya que estos podrían consumirlas y limitar así su crecimiento o incluso provocar su muerte. ¿En qué consiste la técnica denominada lechos de sustrato? Esta se asemeja al cultivo en aguas profundas, excepto que aquí las plantas no se implementan en estanques con agua, sino en estanques que poseen algún tipo de material inerte o sustrato. Como recordarán de la cápsula anterior, los tipos de sustrato que podemos implementar son muy variados, como arena, grava, piedra, arcilla o turba, entre otros. Este sustrato sirve para el sostén de nuestros vegetales, asegurando así su firmeza a la estructura de cultivo.
Además, este sustrato ofrece otras ventajas. Una de ellas es que brinda una importante superficie de contacto para que en ella puedan vivir las bacterias nitrificantes. El desempeño de estas en la conversión de amonio a nitrato depende de la porosidad del sustrato que implementemos. Este es uno de los métodos más eficientes con respecto al proceso de nitrificación, ya que se realiza en el mismo sustrato. Y es por esto que esta técnica no necesita implementación de filtro biológico. Lo que sí es recomendable, sin embargo, es la aplicación de filtros mecánicos, ya que en casos de alta carga de sólidos en el agua, los lechos donde están las plantas pueden taparse y generar ambientes de bajo oxígeno que pueden matar a nuestros organismos. ¿Cómo funciona la recirculación del agua en el sistema de lechos de sustrato? Una vez que el agua sale de los estanques de los peces gracias al sistema de bombeo y pasa por su correspondiente filtración mecánica, ya sean filtros vórtice, filtros de arena, decantadores o el que hayamos elegido en nuestro caso, el agua llega al sistema hidropónico y actúa como fertilizante para las plantas, similar a un sistema tradicional de regadío. Para asegurar la recirculación del agua, estos sistemas pueden funcionar con flujo de agua continuo, donde el agua es bombeada permanentemente desde el estanque de los peces, o con flujo intermitente, donde el agua es transportada a las plantas en distintos intervalos de tiempo. Generalmente, esto se consigue con la aplicación de un temporizador en el sistema de bombeo. Este método se denomina también pulsos de inundación y asegura de mejor manera el ingreso de aire continuo al sustrato, garantizando así las condiciones de oxígeno necesarias para que las bacterias conviertan el amonio en nitrato en el proceso de nitrificación. ¿Cómo se logra, una vez fertilizadas las plantas, que el agua sea devuelta al estanque de los peces? Una forma de hacerlo es mediante la aplicación del denominado sifón de campana, que consiste en un desagüe de doble caño que permite el drenado del agua una vez éste se llena, asegurando que el agua es devuelta al cultivo de peces una vez supera el nivel que nosotros hayamos previamente determinado. El agua entra por la parte inferior de la tubería de mayor diámetro y una vez alcanza el nivel superior, empieza a vaciarse desde el interior de la tubería de menor diámetro. Para ver más detalles del funcionamiento del sifón de campana, pueden revisar el material extra que les dejamos en la plataforma. Por último, adelantarles, y aunque lo veremos en la próxima cápsula, que esta técnica de lechos de sustrato es recomendada para el cultivo hidropónico de especies frutales. También para vegetales como son tomate o pimiento. Y también para tubérculos como la zanahoria y la remolacha, ya que este tipo de vegetales necesitan soportes más fuertes que otros tipos de plantas debido a su mayor peso. Existen también algunas otras técnicas de cultivo hidropónico. Aquí pueden ver un pequeño esquema de las que ya les hemos mostrado. La técnica de cultivo de film o película nutritiva, que recuerden consistía en la implementación de canales por donde corre una fina película de agua, procedente del sistema acuícola.
los sistemas de aguas profundas, también denominados de raíz flotante, donde las plantas se implementan en planchas flotantes con sus raíces inmersas directamente en el agua. O los lechos de sustrato, que aquí denominan de flujo y reflujo, donde las plantas se implementan en diferentes tipos de sustrato para su sostén y para mejorar la filtración biológica. Como ven, pueden existir más métodos que también son utilizados ampliamente en cultivos de vegetales en acuaponía. Por ejemplo, el cultivo en sistemas de mechas. Este nombre se refiere a que este sistema aprovecha la acción de una mecha para alimentar las raíces de las plantas a través de la acción capilar. La mecha puede estar compuesta por hilo, cuerda o tiras de tela, o incluso también algodón, lana o nylon. Este es un método bastante sencillo y de fácil manejo. En el sistema de hidroponía por goteo, el agua se entrega al sistema de raíces de las plantas mediante riego por goteo, y normalmente esta es devuelta de la misma forma al estanque de los peces. Este tipo de riego de bajo flujo es muy eficiente con el uso del agua, evitando el proceso de evaporación, ya que proporciona humedad constante a través de un goteo lento y permanente. Por último, en el sistema de cultivo en aeroponía, las raíces de las plantas son pulverizadas con el agua de cultivo, sin estar en contacto directo con ella. Esto se realiza con la aplicación de aspersores o nebulizadores, y es una técnica un poco más compleja desde el punto de vista tecnológico. Como ven, estas otras técnicas sufren modificaciones en su diseño y funcionamiento con respecto a las que les hemos mostrado. Sin embargo, los principios por los que se rigen son muy similares. Volvamos una vez más al esquema general de las unidades clave de un sistema acuapónico, para entender así la integración de todo el sistema. Como recordarán, necesitamos estanques de cultivo para peces. Las características que estos deben tener pueden revisarlas en la cápsula Materiales y Equipamiento. No olviden la importancia de la alimentación diaria de los organismos y la densidad recomendada de peces que debemos añadir, que es de máximo 15 gramos de pez por litro de agua. Esto nos asegurará una buena biomasa y rendimiento en el cultivo, y por otro lado ayudará a no colapsar el sistema y asegurar así la supervivencia de los peces. También debemos añadir diferentes sistemas de filtración. Filtración mecánica para la eliminación de los sólidos, filtración biológica para eliminación de amonio y filtración química para la desinfección del agua. También pueden revisar los detalles de estos filtros en la cápsula anterior. Por último, hoy les hemos mostrado los tipos de sistemas de hidroponía que existen, sus diferencias y cómo pueden implementarlos a su sistema acuapónico. Para hacer la integración de todo su sistema acuapónico, necesitarán implementar una bomba de agua. Esta asegurará la recirculación. Y recuerden que es el motor de nuestro sistema acuapónico, ya que asegura que el agua llegue a todos los componentes, así como también los nutrientes excretados por los peces. Por otro lado, debemos implementar siempre una bomba de aire para asegurar que la concentración de oxígeno disuelto es suficiente para la supervivencia de los organismos de cultivo. Y por último, recuerden que debemos tener en cuenta la implementación de un regulador de temperatura, sobre todo si nuestro sistema cuenta con especies de cultivo de aguas cálidas.
Ya conocen qué tipos de sistemas de hidroponía existen, en qué se diferencian y cómo integrar todos sus componentes en su sistema acuapónico. Además, han aprendido qué materiales y equipamiento son necesarios para su diseño experimental. La semana que viene veremos qué especies son más aptas para su implementación en sistemas de acuaponía. Especies tanto de agua dulce como de agua marina.